Bueno, ahí estamos. Práctico 1. Dale. El while. Sí, porque había uno que lo corregimos, que estaba como for, pero era como while. Yo lo había arreglado esto. ¿Me olvidé de arreglarlo? El 10, Claro, bueno. Sería el segundo, es este, ¿no? el 4. Sí, este. Acá en vez de for tendría que ser while. Creo que Sí. pero tengo toda la sensación de haberlo corregido ya. Bueno, bueno, entonces ahí, por ejemplo, claro, acá vos Está tenés la que serie. sumar en la parte 1, ¿no? Sí. Vos ahí tenés que sumar. Hasta que sea menor que el epsilon, acá dice. Hasta que el sumando sea menor que epsilon. Eso es lo que yo no tenía, lo que estábamos en duda era eso. O sea, la sumatoria de esa serie tenía que ser menor al epsilon. No, La imagen. acá dice que tiene que sumar Sí. desde n chica igual 0 A hasta n un n grande. grande, Sí. Y que la imagen de ese n grande. donde n grande es el primer natural tal que ahí va, la imagen es menor que epsilon. El sumando sea menor que epsilon, lo que sume. Claro, el último sumando sea menor que el epsilon. Claro, vos agarrás f de 1. Si es. Sí. Ponerle f desde 100 que sea el chiquito, vamos a suponer. Vos te quieres en f de 1 más f de 2. O sea, Sí, vos sí, agarrás f de 1 y te fijas si es mayor que epsilon o menor que epsilon. sí, Si es mayor que epsilon, lo sumás, f de 1. se suma. Y después agarrás después entonces te fijas f de 2. Si es mayor que Claro, epsilon, lo sumás. sí. Bueno, yo había entendido eso, ¿no? Yo puse, bueno, está la serie que pones SI igual 0, después I, después while, Vamos SI, a poner el octavo acá. ¿Cómo era? Poner que devuelve S igual a serie 2 ajá, y recibe un nombre de una función, vamos a llamarla F, F y recibe un epsilon. y un epsilon. Bueno, entonces acá pones S igual 0 primero, que valga 0 al principio, y ahora pones while, ¿no? Seguro. While Y ahí algo. yo le puse SI, sería la suma, ¿no? Esa parte es lo que me interesa. ¿Cómo hiciste? Ese sería la suma. Vos pusiste S. A ver cómo es eso del SI. SI igual 0, puse yo. SI, así. Sí. Uh-huh. Después puse I de 1 a N. Aparece un for, hiciste entonces. Entonces por eso no me está dando resultado. Claro, vos podés hacer así. O sea, vamos a hacerlo con un for primero. Entonces, como for funciona, pero no como. Está. Claro. Ponerle for, no sé, k igual 1 hasta 100, le voy a poner. Sí. Y acá le pongo que vaya haciendo. Una serie ahí. ¿Por qué le llamas I acá? ¿Por qué ese I? ¿Por qué le llamas No, I? porque ¿Pintó? una sumatoria nomás. Entonces acá vos tenés que ir haciendo SI más, perdón, es igual a SI más, Más. ¿cómo era? Feval. F, K. Eso sería F evaluado en K. El Feval. Está. Este, No, yo había definido distinto. Yo como for, a ver, ya te digo. Como for yo había puesto, yo de una serie le había puesto for, S igual 0 y después le puse for y es igual a 1, 2 puntitos n. y el Después N le que puse le pones, ahí va, I igual 2 puntitos N.
N chica. Sí. Yo Sí. ahí te estoy diciendo cómo hice funcionar una serie, Sí. ¿no? Después le puse, abajo le puse A sub I, A subí. A, y así, ahí. definí la serie que yo quería poner, que puse 1 sobre, bueno, poné 1 sobre I, por ejemplo. 1 dividido I. Pero a subir sacás el SI, ahí está. Y después abajo le puse SI de vuelta, Sí. SI más A sub I. SI Es igual igual, a SI más a subí. ajá, Eso. sí. Y después puse S, entre paréntesis I, abajo, S entre paréntesis I, S I grande puse ahí. igual que. No, ese capaz que está de más, porque yo había puesto S grande, entre paréntesis I, igual a SI. Y Sí, allá ahí como arriba que vas guardando en un vector S grande los sí, y resultados. allá arriba no puse F y Epsilon, allá puse, ese fue el ejercicio anterior, el de for. Y ahí arriba le puse serie N nomás, le puse ahí, Claro, le pasa el N. Está, entendí. seguro. Está. Y abajo le puse I es igual a SI, abajo del end for, abajo del end for, Ah, ahí I puse igual I es igual a SI. SI. Ajá. Y ahí me larga la azul, Ahí va. Entonces le acá pongo, vendría. Está. allá le puse Acá venía solamente un E, N, y después que es el pongo, serie 1 del ejercicio anterior. Y acá sería el I. sí, Está. sí. Y ahí pongo yo que I de serie de 8, serie de lo que sea, y me larga la suma. Está, perfecto. Está Ah. bien. Y bueno, yo quise Bueno, asociar eso al while, y no hubo forma de está. armarlo. Bueno, pero acá vamos a corregir algunas cosas. Esta parte acá va creando un vector, ese grande, que no sirve para nada, porque nunca lo devolves ni lo usas para nada. Eso está de más. ¿Tá? Porque estás creando un vector S mayúscula, que bueno, que digamos, en ese vector vas guardando las sumas parciales. Sí, Esta parte va de más, está no de va. más, habría que comentarla. Después, y ya, el resto está bien. Acá falta un poquito más. Sí, Después lo otro es que no. Ah, no, nada, está perfecto. sí. Acá se podrías ahorrar y en vez de definir A sub I como 1 sobre I y después hacer SI más A sub I, directamente escribir SI, acá poner 1 sobre I. Nunca definir la variable AI, intermedia. Ah, está. Pero eso No definir. eso no es. Se Está. puede ahorrar un poquitito, que no sé si vale la pena. Sí, Así como sí. está, capaz que está más claro. Pero Sí, viste pues cómo ya yo te sabes. digo, Claro, acá le pone 1 sobre I. Y nunca seguro. escribí eso. Claro. Pero también con la otra que habías puesto recién, puedes poner cualquier serie. Si vos definís Claro, arriba, pues este ejercicio era con un N nada más. Está claro. bien. Para el Suponete ejercicio que este está yo bien. a esta función lo que pasa que acá te está sumando hasta un n. Sí, Pero la cosa que te suma hasta un n es fija, siempre es el 1 sobre i. claro, seguro. Entonces, si vos le querés pasar como dato una f, vamos a modificar este programa para poder pasarle el nombre de una función, para poder Claro. hacerlo con cualquier función, ¿está? Sí, o sea, para cualquiera, o sea que cualquier serie. Claro. Entonces vamos a pasarle así. Le pasamos un F y N. Dos cosas le pasamos. Ah, ah, F que va a ser, N va a ser lo mismo que siempre, lo mismo que antes, pero F va a ser el nombre de una función, un texto. claro, Entonces, lo que hay que cambiar es acá nomás. Acá lo que habría que poner mal es F, escrito sería F de I. seguro. Pero claro, pero ¿cómo se pone la función F evaluada en I? Se pone así. Eso que hemos escrito hoy. Eval Ajá, seguro, así, F como es I. cierto. F.
Está, Ahora me ahí yo te acuerdo lo de he eso. modificado para que vos le pases cuál F querés que sume. Claro, cualquiera. ¿Está? Y ahí ya está, quedó pronto ahí. Ahí quedó pronto con una Ah, función cualquiera. entonces A ahí ver ya lo si, puedo hacer. A eso sí lo puedo usar en el while. claro, por ahora el cambio que hicimos es que es una función cualquiera. Ahora falta pasarse a while. Ajá. Ahora lo que falta, porque acá, digamos, está hecho con una función cualquiera, pero con una cantidad de sumandos hasta n. Ahora Ujú. no es hasta un n en el serie 2. Así sería la función serie, digamos. Esta es la Sí, del ejercicio, sí, es la del anterior, ¿no? Esta, sí. La anterior, sí. que suma hasta acá. Ah, Quedó mirá, le mejor pone ahí. mayúscula acá Ujú. al natural. Sí. Vamos, le voy a cambiar el nombre solamente para respetar el nombre que dice en el ejercicio. Ujú. O sea que acá iría un N mayúscula ahí. Y eso hay Claro, que un N ponerlo acá. mayúscula. Ponemos N. Claro, ahí sería los N. Ah, se me ocurrió otra cosita para que se puede resumir. Mira, acá donde vos decís SI, que está bien en la suma parcial, la pones ahí y acá, ¿no? Sí, Ahí ya puedes usar el propio I, claro, así te ahorras esto. Porque entonces acá pondrías el Y, que primero le decís que valga 0. Después vas haciendo el for, que Y valga Y más A sub I. claro, Y cuando termine el for, en el I ya va a estar escrito lo que tiene que estar. claro. Quedó pronto ahí. Sería como una forma de ahorrar también. Hablar el Pero, camino no, ese. pero no es que esté mal. Pero bueno, vamos a ver Otra. cómo hacemos para. Ahora así como está, sería la función serie, ¿está? Que es más o menos lo que vos hiciste, nada más que Sí. le Con una. modificamos esto. Le pusimos Sí, una F sí. cualquiera. La mejoramos con eso. Pero vamos a pensar cómo hacemos para pasarnos a un for, a un while ahora. Ahora no te Guay, pasan un n, ahora te pasan un epsilon. seguro. Ponemos epsilon ahí. Es serie 2 es este, ¿no? Serie 2. Ah, y ahí Y está. ponemos while. Pero en vez del for va a haber que poner un while. ¿Tá? Entonces, vos vas a tener, acá con el for vos ya tenés un índice que va cambiando, que vale 1, Claro. 2, 3, 4, ¿no? Bueno, eso lo Sí, vas a tener que imitar, lo vas a tener que hacer vos. seguro. Lo tenés que crear vos el índice. Entonces, voy a borrar el for primero y voy a poner while. Y para, en while era, ¿no? ¿Cómo es que cuando termina Sí, while? while. En while. En while. Está. Bueno, entonces, acá hay que poner Ahí la arriba le condición. pongo. Hay que poner la condición. Ahora la ponemos, pero pará, antes quiero resolver lo del índice. Lo del índice lo generamos nosotros. Inventamos un índice I, que sea, por ejemplo, que arranque valiendo 1. Ahí está. Y acá en el Sí, ya while, pues. después de hacer todo lo que tiene que hacer con el I, acá en el while tenemos que poner nosotros a mano que lo incremente. I es igual a I más 1. Sí, eso lo había puesto yo. O creo que también ponen I más así, que también hace Ah, lo mismo. A ver si es cierto eso. Si yo pongo 4, estoy pasando acá en la línea de comando. No sé. ¿No me escribe? no, no escribe. No escribe acá abajo. Ahí apareció. Acá. Si pongo 4 más. A ver, I igual 5. I más. A ver cuánto vale el I ahora. 6. ¿Viste? Ajá. Escribe. Si escribís I más, le suma 1 al I, pero para que eso no importa. Vamos a escribirle I igual I más 1 para que se quede clarísimo qué es lo que hace. Está. Entonces, si acá vos no le pones ninguna condición,
O sea, si la Va a condición ser siempre, eso. siempre se cumple, va a funcionar como un Sí, for infinito. Porque hace claro. igual y más 1 y repite el while. Después hace En igual. la condición es un for. Si vos le Claro, pones while y en while es lo mismo, y si no le pones la condición, es lo mismo que un for. Ya está. sí, pero infinito, porque no para nunca. El Sí, sí, programa sí. no terminaría nunca. Y bueno, la pregunta es ¿cuándo hay que parar? Cuando sea menor el epsilon en este caso. Entonces, ¿cuándo es que hay que seguir? El a sub Porque en la i condición vos sería. tenés que poner que, que siga mientras, el while significa mientras, ¿no? Mientras esa Ajá. condición que pongamos ahí se venga cumpliendo, que siga. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que pare? Para que siga, ¿qué tendría que pasar? Para que siga tendría que ser eso mayor al epsilon. Mayor o igual que el El, epsilon. el, el a sub i mayor al epsilon. Claro, pero ahí va. Pues en realidad habría que ponerlo acá afuera. Lo que pasa es que la primera vez que pasa por el while, no sabe quién es Azui. Claro, por eso a mí me queda cero siempre ahí cuando yo no le definí el primer término. Lo que está para hacer con un until en vez de con un while. Acá una forma de arreglarlo es, copiamos esto, lo ponemos acá afuera una vez, Antes del while seguro. ante el while para que lo lea, para que una vez lo haga ante el while, y ahora sí, acá le ponemos, la condición es que ahí sea mayor o igual. Seguro, mayor o igual al epsilon, cosa de que cuando sea menor pare. Ahí está. Entonces lo que yo, no, seguro, lo que yo estaba haciendo mal acá, bueno, ya había puesto solamente una variable ahí arriba en serie 2. No había puesto f y epsilon, había puesto el n solamente, por eso no. Y acá ponía yo la restricción y me estaba alargando, siempre me salía un 0 ahí. Pero Igual ahora acá sí. hay cosas que hay que arreglar, ¿no? Porque primero calcula el primer, calcula a sub 1, digamos, acá, afuera. Sí, Y se fija si a sub 1 mayor que epsilon, pero acá lo calcula de vuelta. Esto no tiene que venir acá. sí, porque eso ya lo sacamos. Sí, pero esto después lo tiene que hacer cuando i valga 2 y eso tiene que venir para abajo después del i. Tiene que venir para acá, Ah, para acá. Ahí. Ahora sí. hay que respetar el orden ahí. Hay una primera vez que calcula la sub i con i igual 1 acá afuera. Si es mayor que 1, si es mayor que epsilon, lo suma. Incrementa el índice, o sea, esto es lo que imita el for, ¿no? Que incrementa el índice en 1. Sí, Y después calcula ahora la sub i con el i ya incrementado. con el Acá, incrementado. con el incrementado. Y después cuando llega acá el end while, pasa para acá. Pero ahora el a sub i ya es con el siguiente. Acá cuando compara. Seguro. O sea, este sería como el orden. Y ahora, en la última parte ahí que pusimos i igual a ese i, Sí. ¿qué teníamos que poner para darnos cuenta que eso paró? ¿Qué ponemos? ¿Hay algo, algún texto o algo ahí? No, si el programa te devuelve una salida, paró. Pero si querés puedes poner un texto. A ver, vamos a llamarlo ahora acá. Claro, nada, No está. sé, serie 2 de, a ver, ¿qué función puede ser? No sé. Una función que tienda a 0. Que tienda a 0. Esas son las complicadas. Lo que pasa es que la función vos vas haciendo f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4. Claro, Y si sí, eso nunca es menor que epsilon, nunca va a el parar. programa no va a parar nunca en realidad. Claro, eso es lo que yo veía también, que la sumatoria no hay muchas. Vamos a definir nosotros aparte una función acá. Lo podríamos hacer de otra manera, pero para no complicarla, vamos a definir nosotros una función. Creo que teníamos una función hecha por acá.
No, lo hacemos ahora. Nueva función. Nuevo. Le ponemos función. Y igual F. F, ¿no teníamos una llamada F? Le llamo F de la función, F de X, y hacemos esa y igual 1 sobre X. Está. La que vos estabas usando. Está. 1 sobre X. Lo guardo como F. Está. Entonces, ahora se llama F la función está 1 sobre X, ¿está? Entonces, ahora sí, voy acá al comando y llamo serie 2. Serie 2. Le paso la función F. Se lo tengo que pasar como texto. Así que tengo que pasar un texto que sea el nombre de la función F, que es 1 sobre X, y un epsilon, ponele 0.01. Claro. Ahí tendría que hacer. Sí, claro. Y también yo había interpretado también, yo digo, el epsilon de la máquina, digo yo, tiene que ser muy chiquito. Pero el epsilon lo podíamos elegir nosotros también. Claro, no es el de la máquina. Ahí tendría que sumar f de 1, que es 1 sobre 1, más f de 2, que es un medio, más f de 3, que es un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, más un décimo. Y ya ahí uno ya se tenía da que vos parar. ya no sumarlo porque es menor que el epsilon. Claro, ahí ya está. Tendría que sumar de 1 a 10, tendría que sumar. A ver si... Y dio eso, a ver cuánto da. ¿Cuánto da si sumo de 1 más un medio? Lo hago a lo bestia. Tenías la otra armada ahí, que podía poner de a 10. Sí, pero la borré. Ah. Quinto más... Sexto más un... Esto que estoy haciendo es súper canario, ¿no? No, sí, estaba ahí. Bueno, Dios. Sí, y si vos le bueno, cambias seguro, el epsilon, tendría que sumar más o menos. Claro, tenía dos problemas con ese, entonces, una que estaba definiendo mal ahí arriba, y otra que yo había interpretado que el epsilon era el epsilon de la máquina. Seguro era muy chiquito el... Sí, ahí, claro. Sí, yo probaba después hasta valores más chicos con la serie, y tampoco me daba porque no había definido eso como está ahí, viste, que habías puesto arriba el primer término. Entonces, como por lo general, los primeros términos siempre o es uno o un medio, o lo que sea, nunca me daba. Claro, si vos esto acá vos no lo escribís, la primera vez que pasa por el while, el A sub I no está definido. Claro. La primera, porque el programa que hace, lee esto. Suponete que esto no estuviera acá, lo comento. Después pasa por el while y ahí dice, ya subí tiene, no sabe. Seguro. Ahí no sé qué hace el programa, si sigue de largo o si salta error o qué hace. Por eso. No, a mí me daba 0. Esto en realidad quedaría mejor escrito. Mirá, lo voy a empezar a simplificar, ¿no? Lo voy a empezar a simplificar. Para evitar esto de escribir. Escribir así. Ahí habría que hacer ¿cómo habría que hacer para evitar escribirlo acá afuera una B y también escribirlo acá adentro? ¿Cómo se podría hacer? A ver. Podrías hacer así, por ejemplo, una manera sería así. Y que... Bueno, no sé, no vale la pena. Se puede simplificar, pero no me quiero meter en eso. Después veo a ver cómo. Lo importante es que funcione y que no haga cuentas innecesarias. Sí. Pero por escribir algo una vez más, en vez de escribirlo 2 veces,
Eso no es tan importante. Está, ahí arreglamos sí, lo del mucho. while. Está, bien. Está. Bueno, ¿qué otra cosa? O sea, ¿quién más está participando hoy? Anda, Un Tomás. ejercicio de los últimos, profe, que me está faltando. ¿Puede bajar a ver? Porque me faltan un par, pero no me acuerdo cuáles. Dale. ¿De cuál? Abajo. ¿Del 1? ¿O de este? No, no, de los ejercicios de. Este era una práctica 1. No, yo te decía el práctico 2. Sí. No, estábamos hablando que me habían quedado algunas pendientes del 1, por eso retomamos. Práctico 2. No hay práctico 3 todavía, ¿no? Sí, está subido, creo, Jaime. No, mirá todavía. No, está oculto todavía, no lo miró el Pepe. Hay un práctico 3. No asuste, profe, no asuste. Está Déjelo acá, oculto un rato, no ¿no? está oculto todavía, dice, no mostrar el Está, Sí. joya. Bueno, así que por ahora estamos con el práctico 2. No asuste, dice. Sí. ¿Está bien? A ver. Bueno, de acá, a ver. De los últimos, Acá creo que estoy, iba hasta el acá 14. Este es el último. No, 14. el último yo lo hice, creo. El No, el último lo 14, hicimos. El 14 lo hicimos. Sí. sí, el 14 lo hicimos. Creo que no hicimos esta parte, poner. Sí. Propaga, eso era con la función de los Sí, pero babilónicos. eso era de cálculo 1, no es algo que. Sí, esa cosa por inducción. Sí. Sí. Poner que el ejercicio 13 o el 12, cualquiera de los dos sirve. No sé cuál de los dos puede ser más interesante, profe. O que uno te ayude al otro. Bueno, el 13 lo estuvimos haciendo la otra vez. ¿Seguro? Sí, pero creo que la primera vez. No la vez pasada, la anterior. O antes de eso. A ver. Es sencillo, no hay que hacer ningún programa. Es la línea de comando. En realidad no tiene mucho misterio, simplemente hacer lo que te dice nomás en el. Claro, primero haces Octave. esa función. Haces esa función. Sí, o sea, ni siquiera el 13 lo tratamos de hacer. hicimos. El 24 hicimos el 13. Sí, lo hicimos, pero digamos, no hay que hacer ningún programa. Es solamente para que haga esta cuenta, que evalúe esta función con un Entonces, valor de X, vamos a hacer el 12. usando precisión doble, y después le pones esto y usando precisión simple. Ese es bien sencillito. Está, el 12. Bueno, entonces, el polinomio. Hay que hallar las raíces del polinomio. Mirá, le falta un paréntesis acá. Dice número condición. Me falta cerrar paréntesis. Está. Te muestro el polinomio, este polinomio hay que hallarle la raíz. ¿Cuántos ceros tiene este? Acá, 10 a la menos 14. Es 81 menos 10 a la menos 14. Está. ¿Qué sucede con el vector del coeficiente del polinomio? Dale, vamos al octave. Así que acá el vector serían los coeficientes de este polinomio. Claro, ese es el comando root. Entonces, Está. vamos a pensar un polinomio ahí para probar el comando root. Vamos a hacer un polinomio acá, menos 2 por x más 1. ¿Cuántos queda eso? X cuadrado menos 2x más x menos x menos 2. El vector coeficiente sería entonces, ese polinomio tiene raíces 12 menos 1, ¿no? Sí. Entonces, 1 menos 1 menos 2. Entonces vamos a llamarle P, el vector coeficiente del polinomio. Sería 1 espacio menos 1 espacio menos 2. Está. Y ahora haces root
Y ahí te larga. de P y te escupe la raíz. ¿Está? Eso hace el roots. El comando roots. Pero acá el polinomio que tenemos que usar es otro. Que, a ver si dictámelo. ¿Alguien me tiene a la vista los coeficientes? A ver, el que tenemos ahí Sí, es 1 menos 12. 1 Es menos 12, menos 12 más 54 54, menos 108 menos 108 y el más 80. 80 con 10, 9 después de la coma. 10, 9, seguro. Sí, 14, 9. 14. Ah, bueno, yo anoté hasta 10 y me aburrí, me parece. Está. Supuestamente ese número, vamos a ponerlo así, es 81 menos 10 a la menos 14. Ah, mira. Porque viste que Sí. después te dicen a la menos 14, ahí que te dicen. Sí, dice ahí, a ver, sí. Está, ahí le puse. Dice, Para voy a copiar esto. No me lo copia, ¿no? Entonces, ya está. debe haber ente acá. Pará. No. O sea, a ver si yo escribo así, mira. 80 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 81. Y si pone format long, A ver. Es que no le va a dar, ¿no? Ah, sí le da. Ahí le dio. debe estar redondeando con el format short. Claro, Sí, como muestra pocos decimales, te lo redondea. claro. Pero en realidad sí guardó bien el número. ¿No? El mismo X, yo digo, por ejemplo, pongo X igual eso. Lo ve. Ahora pongo format short, que es lo que está por defecto, y pongo X y me muestra esto. Pero no es que lo guardó mal, lo guardó bien. Lo que te muestra es una versión redondeada. Pero está bien guardado, a lo que me refiero. No guardó 81, guardó 80 con. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Vamos a sacar esto Y de acá acá. está preguntando qué sucede con el vector, nada más, coeficiente. Que Claro, eso y es lo me que parece que sucede. se refiere a eso, a que Se refiere a esto, sí. este lo Que escribe aparecía 80, redondeado. que aparecía el 81 ahí. Pero no guarda el número 81, guarda el número que tiene que ser, guarda el correcto, guarda esto. Claro. Bueno, ahí ya discutimos qué pasó con el vector coeficiente de polinomio, que eso es lo único que me llama la atención a mí, no sé. Lo demás no Sí, le veo eso. Otra cosa, ¿no? otra cosa no veo. Y vamos a hacerle roots entonces. Hago root del P a ver qué anda. Ah, ahí está. Y me tiran unas raíces ahí. Complejas. Que Sí, tiene parte imaginaria muy chiquitas. 0,001 ahí, no sé. La parte imaginaria esta. sí. Bueno, así que esta raíz me dio casi 3. Esta me dio casi 3 también. Y la otra por abajo. Esta también son casi 3 también. Casi Sí. 3. La parte real es casi 3 y la parte imaginaria es casi 0. ¿Está? Ujú. Por eso está ahí el más menos, eso. Bueno, nos dio esa raíz, ¿está? Entonces, vamos a mirar lo que dice el ejercicio. Dice, resuelve el problema con el comando root. Ya lo hicimos. Y nos tiró ahí Claro. las 4 raíces, ¿no? Sí. ¿Qué sucede con el vector coeficiente de polinomio? Ya lo hicimos. Ahora dice, observando que P de X es igual a esto, Lo mismo. vamos a resolver analíticamente el problema. Dale, lo hacemos acá, que es una pavada. Yo tengo que igualar a esto el polinomio a 0.
Sí. Y bueno, entonces paso igualado a 0, ¿no? Paso sumando el 10 a la 14 ese, el 10 a la menos 14, y hago raíz cuarta, y el 3 lo paso sumando después, ¿no? A ver si está bien, me va a quedar x igual a raíz cuarta De menos 10. del 10 a la menos Del 14, 10 y después el menos menos 3. 3 pasa para Afuera. acá, más 3. Así sería la cosa analítica. Sí. Bueno, pero pará, raíz cuarta es a la 1/4, así que me quedaría 14 dividido 4, el exponente sería 7 medios. O sea, me quedaría 3 Más. 3 más 10 a la 7, a la menos 7 medios. De menos 7 medios. Me quedaría raíz cuádruple. Ajá. ¿No? No me quedarían 4 raíces diferentes. Si no me quedaría esto. Seguro si lo resuelvo así. Si lo resuelvo analíticamente. ¿Para qué cuando dice raíz cuarta? Hay un tema con el más menos, ¿no? Sí. Es más menos raíz cuarta. Acá hay más menos. Digamos, si yo estoy parado así en a a la 4 igual Sí, a sí. b, cuando paso a raíz cuarta, a igual a raíz cuarta de b, ahí hay que ponerle más menos. Más, Sí. puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Sí. Es como cuando se con raíz cuadrada, lo mismo. El más menos ese yo no lo estaba considerando, lo agregué ahora al final. Está. Está un detalle ahí que me comí, pero está, ya lo agregué. Igual tenemos 2. Tenemos 2 raíces. Serían 2 raíces y van a ser 2 raíces dobles, ¿no? Sí. Bueno, podría ser que una es triple y otra es simple también. Bueno, tiene que sumar 4 en total la multiplicidad porque es de grado 4. Pero bueno, me da estas raíces. 10 a la menos 7 medio. A ver, quiero calcular eso en el octavo, a ver cuánto da. Para que voy a borrar todo. No borro nada, dejo así. Vamos a llamarle, la raíz que nos dio a nosotros fue x1, nos dio 3 más 10 a la menos 7 medios. Ese es 1. Y el otro que nos dio es x2 menos 10 a la 7 medios. Esas son las 2 raíces que nos dio a nosotros. Hay una diferencia con las raíces que nos dio antes. Bueno, en la parte imaginaria nosotros tenemos 0. A él le dio un 0,001 ahí, a la máquina, digo. En las partes imaginarias le dio 1. Eso sería un 10 milésimo, ¿no? Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo. Hay un error de un 10 milésimo en la parte imaginaria. Pero acá en la parte real dice 1 y es 3. Dice 9, dice todo 9, 9, 9, 9 y es 7. Hay un error de 0,0002, más o menos, entre las verdaderas raíces y las raíces que nos tira el comando. Claro. Está más o menos este es el tamaño del error. 2 10 milésimos. Pero pará, ¿qué es lo que quiere hacer con...? Sí. Vamos a leer. Es que el error, el menos 10 a la menos 14 es el error que estamos viendo ahí. Lo chiquito esto que aumenta acá. Hola. Sí, estaba pensando lo que estabas diciendo.
Vos Porque decís acá, que- después en el 3, acá en la parte 3, tenemos que esta x menos 3 a la cuarta tiene raíz exacta en 3. sí, Esto tiene solución 3, triple, sí, o está, esa, todo 3, sí. todo 4 veces 3. Y Mm. bueno, y acá le aumentamos algo muy chiquito y nos da esas complejas para arriba y para abajo. Claro, en las complejas nos da el programa porque comete errores numéricos de cálculo. Claro, Si las calculáramos exactamente, que ya lo hicimos, nos da reales. Bien, sí, claro. está. Y al sumar esto, Claro, entonces voy a decir, si sin el 10 a la menos 14, la solución es 3. sí, Ahora, cuando le agregamos el 10 a la menos 14, o sea que le introducimos un coeficiente, sería que en vez de introducirle el coeficiente 81 acá, sí, o sea, si acá le ponemos 81, ahí ahí no la hay problema. solución es 3, digamos. Claro. Ahora, si no es Pues ya, 81, es este, le ya perturbamos el empieza a dar el error. ahí va a dar 3 con, ¿cómo era? 002, ¿era? 001, el 1 era. ¿eh? 0001 allá al final. No, Ah, no, no. 0003 era, Sí, sí, los que habíamos calculado, sí. el que calculaba analítico. Sí. 0003. O el otro que era 2,99997. Entonces, ¿qué pasa? La perturbación, yo en realidad, el problema original, el problema con dato 81 acá, y el problema con dato 80,999, los datos no son lo mismo, hay un error de un dato al otro, pero el error es del tamaño 10 a la menos 14. Sí. Sin embargo, el error que obtengo en las soluciones No es ese. es de tamaño, bueno, sería 3 6, unidades, le da lejos, ¿no? sí. Sería 3, a ver. Acá el error en las soluciones sería 3 veces por 10 a la menos 4, 4. porque es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O sea, en vez de ser 3, es alguna de estas dos. O sea, si yo le erro en los datos con precisión 10 a la menos 14, el error en las soluciones es mucho mayor, es 10 a la menos 4. Es Sí. 10.000 veces, no, bueno, 10 a la 10. Y si Hay que estamos al multiplicar menos eso por 10 a 14, la 10. 10 a la sí. 10 es 10.000 millones de veces más grande. 10.000 millones de veces más grande. Tremendo error. Es como que yo te diga los datos con un error de 0,1 y la solución tenga un error de 1.000 millones de diferencia. Seguro. Bueno, entonces, el asunto es ese. ¿Tá? Entonces dice, halle la diferencia relativa entre los coeficientes de la ecuación. Entre los coeficientes de la ecuación de las partes 1, 2 y la parte 3. No entiendo por qué dice los coeficientes de la parte 1, 2. El 1 y el 2 no es el mismo polinomio. Sí. ¿Y por qué dice que como si Porque fuera? el 1 lo hallamos Porque con el 1 lo resolvimos con octave y el 2 lo claro. resolvimos analíticamente. El 1 nos Pero dio dice, raíces complejas. dice, hace la diferencia en los coeficientes. Ah, en los coeficientes. Pues los coeficientes en la parte 1 y 2 usamos lo mismo, el mismo polinomio, ¿no? Sí. ¿No estará queriendo decir soluciones y puso coeficientes por error? Porque en la parte 1 dice resuelve el problema con el comando roots y Sí. después dice coeficientes. Y podría fácilmente cambiar por soluciones y tendría sentido también.
no ser un error de la letra. Hallar la diferencia relativa. Diferencia relativa en los coeficientes. Podría ser las soluciones, sí. Sí, porque los coeficientes son los mismos. La única que difiere el coeficiente es del 2 al 3, que tenemos el 80 con esos 9, y después tenemos el 81 en el caso de x menos 3 a la cuarta. Sí, sí. A no ser que... Bueno, en realidad, como la máquina trabaja en base 2, los coeficientes que utiliza cuando yo guardé el vector, cuando hice el vector cuando le puse los coeficientes, ¿no? Cuando hice el vector P, que le ingresé 80,99999, allí en realidad el loco, no sé si puede guardar eso exactamente en base 2. Claro. Seguramente la computadora va a guardar un número en base 2 muy próximo al 80,999. Ese es el que está siendo afectado de error. Cuando lo Claro. cambiamos a base 2. Claro. Pero ¿cómo puedo hacer para averiguar cuál número en base 2 guardó? No sé, eso me parece complicado. Vamos a ignorar la parte de esa, vamos a mirar solamente la parte 2 y 3. Comparar la parte 2 y la parte 3, que es lo que veníamos haciendo. Sí. Pero lo que pasa es que te pregunta error relativo, porque acá nosotros hicimos error absoluto, ¿no? Sí. El porcentaje, digamos. Entonces vamos a hacer vamos a calcular bien. Entonces, vamos a llamarla acá error 1, pero relativo, y acá vamos a llamarle error 2, pero relativo. Vamos a calcularlo. El error relativo 1 en los coeficientes sería, en todos estos es error 0, digamos. Sí. Miramos solamente el error en el último coeficiente. El error en el último coeficiente es el error absoluto, 10 a la menos 14, que es lo que hemos calculado hoy, dividido 81, por ejemplo. 81. Más o menos esto es un 100, así que digamos que sería 10 a la menos 13, más o menos. Para tener una idea del tamaño. ¿Sí? Sí, sí. Esto lo pienso como que fuera un 100. Ah, no, pero un 100 a la menos 16 va a quedar, ¿no? Le estaba sumando en vez de restar. ¿Está bien ahí, no? Este es el error. Más o menos ahí debería andar. Más o menos ahí a la menos 16, más o menos. Redondeando el 81 un 100. Y el error a la salida es el error absoluto, que dijimos que era 0,003, ¿sí? Dividido el 3. Ahí da justito igual a 10 a la menos 4. Es el que veíamos. Claro. El absoluto es este. Y el relativo es así. Ahora sí, este es el error de los coeficientes. Entre estas dos partes, entre estas dos partes. El polinomio con el 80,9 y el polinomio con 81. Este es el error relativo en los coeficientes. Y este es el error relativo en las soluciones del problema. Pero entonces me dice, extraiga conclusiones sobre el número de condición del problema. Definido como la razón entre el error relativo en la solución y el error relativo en la entrada. Y bueno, entonces calculo el error relativo en la solución dividido el error relativo en la entrada, me quedaría... Enorme. Te debería dar enorme.
es 10 a la 12, ¿no? Sí, ya la 2. Sí, algo así. ¿Está? Entonces, ¿qué sería el número de condición? Sería el peor caso de cociente. O sea, el número de condición es 10 a la 12 o más grande. Mucho más grande. En realidad se tendría que considerar todos los posibles errores, relativos en la entrada y todos los posibles errores relativos en la salida, y hacer los errores relativos correspondientes en la salida, en las soluciones, y hacer el cociente, quedarme con lo más grande que dé eso. Bueno, lo más grande que puede dar eso ya va a ser 10 a la 12 o mayor, digamos. ¿No? Porque este es un caso de error relativo en la entrada dividido en la salida. Digo, al revés, salida dividido en entrada. Entonces quiere decir que potencialmente resolver este problema te multiplica los errores por 10 a la 12, o capaz que más. O sea, si yo doy los coeficientes con una precisión determinada, el error que yo voy a esperar en la solución es eso multiplicado por 10 a la 12, al menos, capaz que más todavía, pero por lo menos 10 a la 12. Entonces, eso es lo que extraemos como conclusión, que el número de condición es por lo menos 10 a la 12. Y está pelado. Voy a mucho más. No sé qué más queda para hacer de este práctico, no sé si hay algún otro ejercicio interesante o algo. Yo los ejercicios, creo que del 9 para atrás lo hice todo y ya, el 14 lo hicimos juntos, el 12 ya lo acabamos de hacer, el 13 también. No queda mucho tampoco, ¿no? Sí, el 10. El 10 lo hicimos. Sí, el 10 era parte de. Era como el 9. ¿Cuál era el 10? Ahora vamos para ahí. Extrapolación de Richardson. No hicimos ese final, ¿eh? No. Hicimos el 9, que después como que era una continuación, pero. Hicimos el 9. Bueno, dale, vamos a empezar en el. Hacemos el 10, entonces. Vamos a empezar en la extrapolación de Richardson, pero vamos a necesitar algún estimador. Bueno, yo los dejo. Nos Bueno, vemos. dale. Pasen bien. Nos vemos, gente. Vamos a agarrar Vamos a estimar la derivada segunda de algo con esta discretización, pero sin hacer todo el ejercicio de uno. solo para tener un estimador. ¿Ah? Y después que tengamos valores de ese estimador, le hacemos la extrapolación de Richardson. ¿Ah? Entonces, bueno, esto que está acá, a ver que no me escribe, a esta parte de acá, vamos a llamarle E de H. E de estimador, ¿sí? Entonces vamos a agarrar alguna función y lo calculamos la derivada segunda en la octava. Pongo la octava. ¿Qué función elegimos? ¿Qué función puede ser para calcular la derivada segunda? ¿Cómo, profe? ¿Qué función podemos elegir para calcularle la derivada segunda?
Pero algo que sea fácil. ¿Y un seno, un coseno, algo? No, era la X más fácil. Va, es a la X que es a la X. Era la X en 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una función. Vamos a llamarle I igual a Steam, le pongo Steam 2 de H. Entonces lo que tengo que hacer es estimar la derivada segunda. Sería, a ver, vamos a hacerlo bien la cuenta. Así, para que no me escribe el... Sería, yo tengo que hacer esta cuenta, f de x menos h, menos 2f de x, más f de x más h, sobre h cuadrado. Era así, ¿no? Eso se lo vamos a hacer a la función f de x era x. Y como punto x, vamos a tomar el 0. ¿No? Supuestamente esto que está acá, eso que está acá, anda cerca de f segunda de x. Que debería dar 1. Entonces nos debería dar 1 a nosotros. Pero entonces yo tengo que escribir esto para esa función y ese valor de x. O sea, lo que tiene que devolver el estimador es y igual, sería e a la menos h, x de menos h, menos 2 por 2 nomás, porque se quedaría f de 0, ¿no? Sí, sí. Más x de h, está, todo sobre h cuadrado. Todo eso dividido. Vamos a ponerle punto dividido, así ya se puede hacer la cuenta vectorial. Dividido h punto cuadrado. Ahí en ese caso te estás poniendo para poder definir un H, o sea, que vaya decreciendo. El punto es para que haga para cada H y definimos un H que vaya decreciendo. Claro, claro. Sí, para poder trabajar con un vector de H en vez de con un claro, sí es. Ahí va, dale. Para un cachito que borro todo. Está. Vamos a probarlo. Ahora que lo guardo. Steam. Escribí, no sé dónde estoy escribiendo. En ningún lado. Steam 2 de 0,1. Steam 2. Ah, porque no lo puse, no lo guardé. Steam 2. Ahora sí. Le da eso. A ver, de 0,01. Ya no lo ve. Ponerlo en forma long, ahí va. Vamos de vuelta. Steam de eso. Y Steam de este. Está. Y lo que yo digo que se lo puedo pasar como. Lo hice ya para que lo haga como vector, digamos. Se lo puedo pasar como vector. S, para que haga las dos cuentas a la vez, digo. Por cómo escribí el texto acá. Sí, claro. Está. Entonces ya tenemos el estimador. ¿Está? Este ejercicio es una trampa, porque ya sabemos cuánto da lo que estamos estimando, que es 1. 1 tiene que dar. A lo que estoy tratando de estimar es 1. ¿Está? Bueno, pero a ver, manejémonos con estos dos, con estos dos datos. Entonces, lo que yo tengo es, por ahora es, el estimador, cuánto vale el 0,1. También tengo el estimador, cuánto vale el 0,01. Ahora, con esos dos valores del estimador, yo voy a poder hacer la extrapolación de Richardson y obtener un mejor valor, una mejor estimación. Mejor que estos dos. O sea,
Y bueno, y la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la cuenta? Bueno, ahí habría que ir al teórico, o bueno, o acordarse, o deducirlo. Vamos a deducirlo, ¿está? Vamos a Dale, deducir. dale. Sí, dale, vamos a deducirlo mejor. Vamos a deducirlo. Bueno, entonces. Entonces, primero tenemos que calcular el orden de nuestro estimador. Entonces vamos a mirar un poco nuestro estimador cómo es. E de h es eso. F de x menos h más 2f de x. No, menos. Más f de x más h sobre h cuadrado. Ya sabemos que nuestra f es el exponencial y nuestro x es 0. Estamos trabajando con eso. ¿Está? Pero hagamos la cuenta así genérica. Bueno, vamos a hacer los Taylor. A ver, lo que estoy buscando es busco el orden del estimador. ¿No? Entonces, para eso hago los Taylors. Sería f de x más f' de x por h más un medio f segunda de x por h cuadrado más un sexto f tercera de x por h cubo, y esto continuaría. Está. Ahora, donde dice h le pongo menos h, para sacar eso. Este ya lo tengo desarrollado por Taylor. Y bueno, este ya es el propio f de x, está acá. Y este también lo hago Taylor. Sería igual que el de arriba, pero donde dice h lo sustituyo por menos h. Sería f de x acá, menos ahora f' de x por h, más un medio de f segunda de x por h cuadrado, sería menos un sexto de tercera de x por h cubo, y sigue. ¿Por qué lo hago hasta h cubo y no más allá o menos? Porque yo ya sé que hasta ahí me va a funcionar. Para esta función, para otra función, no necesariamente. Bueno, entonces ya con estas dos cosas ya puedo hacer, porque si sumo estos dos Taylor, me va a quedar esto más esto, me va a quedar, o sea que me va a quedar esto más esto de este lado, ¿no? Y acá va a quedar el 2f de x. O sea, me va a quedar f de x más h menos h más f de x más h, eso me va a quedar igual a, bueno, sumo de este lado ahora, me va a quedar 2f de x, esto se va, más esto... Decían solo los términos pares. Sí, multiplicados por 2. Por h cuadrado. Ah, mirá, no me sirve, tengo que ir al... Estos se van. Así que necesito un término después. Sumo los que están ahí, que no los voy a escribir, pero sería un 24avo. Metelo sin escribirlo. Sí, va a quedar un 12avo, va a quedar. Porque es 1 sobre 4 factorial, que es un 24. Por 2, un 12avo. F cuarta. Vamos a poner así, F cuarta. F cuarta de x, por h4. Y ahora sí. Y sigue. Entonces ahora paso restando y divido entre h2. Entonces me queda que el estimador, o sea, yo estoy pasando esto restando
y el h cuadrado dividiendo. Yo me va a quedar el estimador acá de este lado. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, está bien, entiendo. F segunda de x más un doceavo de f cuarta de x por h2 y seguiría. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a sustituir. Entonces, ahí se nota que cuando h tiende a 0, esto tiende a esto. Pues todos estos tienden a 0. ¿Sí? Pues, digamos. Todo esto le puedo sacar un h de factor común, un h cuadrado de factor común si quiero. Va a tender a 0 con h. Pero ¿cuál sería el orden del estimador entonces? Sí, lo tengo escrito así. ¿Qué es el orden del estimador? El orden en el cual decrece el h, ¿no es? Es el orden del error, que es esto. Es todo el error entre lo que estoy estimando y lo que vale el estimador. Y de orden 2, ahí. Claro, el orden de h cuadrado. Claro. Pero eso es porque este coeficiente no es 0. Si yo estuviera trabajando, o sea, porque no es 0 para nuestra función. Para nuestra función esto vale 1. Nuestra función y nuestro x. ¿Sí? Nuestra función es exponencial y x es 0. Pues si yo tuviera con una función que la derivada cuarta vale 0, tendría que seguir mirando acá en los Taylor más lejos para poder obtener el primer término no nulo del error. ¿Se entiende lo que digo? Digo, justo podríamos estar trabajando con una función y con un x que esto es 0. Entonces, este no sería el primer término del error porque sería 0. Tendría que buscar acá. Claro, o sea que este sería el orden más chico del error posible. Ahí va. Porque acá, digamos, va a quedar todo un Taylor. Y bueno, el término más importante del error es el grado, es el orden del error. Ese es el orden del estimador. Pero tiene que tener coeficiente no nulo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora pasamos a nuestro caso. Va a ser f segunda. Ahora, nuestro caso va a ser, vamos a llamarle f segunda de 1, que es supuestamente lo que estamos tratando de estimar. Vamos a ponerle un nombre, ¿cómo le podemos llamar a lo que estamos tratando de estimar? Que nosotros sabemos que es 1. F segunda de 0, profe. F segunda de 0, sí. Vamos a llamarle, no sé cómo llamarle. Dios. Le pongo A sub 0, chavos. Más alguna cosa, vamos a llamarle A sub 1 por H cuadrado. Y después cosas de orden superior. El A sub 0 es el que estamos tratando de hallar. Que sabemos que es 1. Y el A sub 1 ya sabemos que es diferente de 0. De hecho sabemos que es un doceavo. Está. Pero entonces ahora sí, ahora vamos a pensar esto. Yo tengo E de... Pará. Después hay otros términos que no escribimos, que vamos a escribirlo, vamos a llamarle A sub 2. Vamos a decir, vamos a ponerle como subíndice el orden que tiene, así, 2H2. Después acá no calculamos nada, pero ya más o menos nos damos cuenta que va a aparecer una 4 por H a la 4. Y una 6 por H a la 6, etc. Habíamos dicho que quedan solo los pares, ¿acordás? Acá. Bueno, entonces ahora, ¿yo qué tengo? Yo tengo el valor en un cierto H y también tengo el valor en H sobre 10. Acuérdate que yo tenía E de 0,1 y tenía E de un décimo de este valor, porque tenía E de 0,01. Entonces tengo E de un H y tengo E de ese mismo H pero dividido 10.
o sea, tengo E de H dividido 10 va a ser A0 más. Vamos a llamarle, en vez de ponerle 10, vamos a ponerle Q. Nuestro Q es 10. Entonces va a quedar A0 más A cuadrado, H cuadrado sobre Q cuadrado más A4 H a la 4 sobre Q4 más y así. Y ahora, con estos dos valores, E en un H y E en un H dividido Q, hago una cuenta. ¿Qué cuenta hago? Multiplicás por Q y lo restás, ¿no? Hago una cuenta para que se vaya este. Este lo tengo que multiplicar por Q cuadrado, ¿no? No, este. Ese por el de abajo por Q cuadrado y restarlo después. Ahí va, entonces vamos a hacer E de H menos Q cuadrado por E de H sobre Q, hago esa cuenta. Me va a quedar A sub 0. ¿Cómo era este menos este por Q cuadrado? Me va a quedar 1 menos Q cuadrado acá. Este se va a ir. Y acá va a quedar va a quedar A4. A4 H4 sobre Q cuadrado. No, 1 menos, ¿no? Porque tengo este Ahí va, menos 1 menos. este por Q cuadrado. Y va a continuar. Entonces, todo esto... entonces ahora divido entre eso. Entonces me queda que E de H menos Q cuadrado E de H sobre Q dividido esto me queda igual a 0 más A4. Espera un poquito. 1 menos Q cuadrado. Acá va a quedar Q cuadrado menos 1. O sea, podría poner así. Q cuadrado menos 1 y se iría con el 1 sobre Q cuadrado. Pero queda un menos. Me queda A4 por H4. Bueno, no importa, va a quedar algo por H4 más, menos, no sé, no me interesa, cosa de mayor grado. Entonces, todo esto que está acá ahora es un estimador nuevo, vamos a llamarle F, depende de H, que el orden es mayor, es más chico el error, porque el orden es 4 ahora. El H solito, este el de arriba, este estimador era de orden 2, su error es de este tamaño, algo por H cuadrado. Ahora este tiene un error más chico, es para H4, imagínate, 0,1 al cuadrado es chico, pero la 4 es más chico todavía. Digamos, si le pongo un H que sea 0,1, esto va a ser un centésimo, pero este va a ser un 10 milésimo. Entonces, en principio, voy a esperar que esto aproxime mejor que esto, porque es un estimador de orden más grande, el de abajo. El error tiene orden 4 en vez de orden 2. Y bueno, esto es la extrapolación de Richardson, eso. Entonces vamos a hacer eso. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Ahora vamos a borrar esto. Nosotros calculamos cuánto valía E de 0,01, perdón, de 0,1 y tenemos E de 0,01. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es nuestro H acá? Uno tiene que ser nuestro H, uno de estos dos, y el otro tiene que ser el H sobre Q. Podemos hacer que cualquiera sea cualquiera, pero vamos a pensar que
Vamos a pensar que H es el primero. Y que el Q es 10. Así, este es H sobre. Este es el H, y este es el H sobre Q. Estos son los. El H y el Q que estamos usando. De esos dos, hacemos esa cuenta. ¿Sí? De esos dos calculamos cuánto vale F de 0,1 sería. Y bueno, habría que hacer esta cuenta acá. Que le vamos a pedir a Octavio que lo haga. Así que 1 menos Q cuadrado. Vamos a ir a Octavio y lo calculamos. A ver que hay que acordarse en memoria esto. El de H menos Q cuadrado. O no sé, anótenselo y me lo editan porque capaz que me lo olvido. Está. Bueno, entonces teníamos sería Steam. Acá abajo vamos a hacer esta ecuación de Richardson. Vamos a decir Steam 2. Ahí va, yo lo escribo genérico. Steam 2 de H menos. Para H igual 0, voy a poner para que no joda. Steam 2 de H menos Q cuadrado por Steam 2 de H sobre Q. Todo eso dividido 1 menos Q cuadrado. Menos Q cuadrado. Lo escribí bien ahí, ¿no? Sí, está. Ahora esto me va a dar error, porque H le puse que vale 0, y el Steam me va a dar error, porque Steam divide entre H, y también me da error porque Q no está definido como nada. Está, pero bueno, la idea es que nosotros teníamos esos dos valores, pero me interesa que esté escrita la fórmula. Nosotros teníamos Steam 2, estos dos valores de H, H0.1 y H de 0.01. Esos son los dos valores. Ahora voy a hacer la cuenta esta con esos dos valores. Este sería el 0,1, Steam de 0,1, y este es el segundo, es el Steam de 0,01, este de acá abajo. Así que el Q es 10. Entonces lo que voy a hacer es este menos Q cuadrado por Steam 2 de 0.01, eso. Estoy haciendo la extrapolación de Richardson con estos dos valores, con esos dos Steam, dividido 1 menos Q cuadrado, que es menos 99. Pero lo escribo así. 1 menos Q cuadrado. Entonces, vamos a ver. Tengo esta estimación del valor que estoy tratando de estimar, que en realidad yo ya sé que es 1. Después tengo esta otra estimación, que mejoró un poco porque tomé un H más chico. Pero ahora, con estos dos, me da una tercera estimación con extrapolación de Richardson, que es esta. ¿Ah? La pregunta es si funcionó, si me dio más aproximado todavía o no. ¿Qué les parece? Funcionó, sí, profe, porque tenés, ¿cuánto hay? Y es re chiquito. 8 lugares después de la coma antes del error. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
y todavía el 10 a la menos 1, así que es a la menos 9 el error. Vamos a calcular este valor absoluto de ans menos 1. A la menos 9 es el error. Ahora vamos a calcular esto, pero con string 2 de este h, el error es a la menos 4. Y con este h a la menos 6. O sea, yo agarré algo que tenía un error de a la menos 4 y otro de a la menos 6, y con extrapolación de Richardson me produje uno que le erra a la menos 9. Recontra funcionó. ¿Se dan cuenta? En la práctica estimó mucho mejor. Sirve mucho más la extrapolación de Richardson. Claro. Pero este inclusive lo puedo mejorar, porque, digamos, volvamos a ver, vamos a anotar cuántos que nos dio. 0,999. A ver si lo puedo copiar. Igual el teórico te dice que no hagas mucho más de 2 extrapolaciones de Richardson por el tema de los errores acumulados. Está. Pero por eso, vamos a verificar eso, a ver si nos pasa. Capaz que nos pasa, capaz que no nos pasa. A nosotros acá nos dio, entonces, a ver si puedo pegar. A ver si pegó en algún lado. Acá. Esto lo quiero sacar acá. Para esperarme un poquito. Casi que no entra ahí. Yo sé, lo voy a borrar un cacho de dígitos a esto. Está. Bueno, vamos a pensar un poquito. Ahora, acá ya hicimos un caso. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, el estimador original, solamente lo evaluamos en 2 puntos, digamos. En este H y en este H. ¿Sí? Nosotros, solo usando este estimador, podemos seguir evaluando. Y vamos a tratar de mantener esa coherencia. Tengo un H y el siguiente es H sobre 10. Entonces ahora hago el siguiente, lo evalúo vuelta, también. Ahora tomo este como H y que este sea H sobre 10. Hago que entre ellos estén en la misma relación, con el mismo Q. Entonces, ahora, entre estos dos, también voy a poder extrapolar. Y va a salir f de 0,01. Ahí tendríamos h igual a 0,01 ahora. H sería ese. Y este sería el h sobre q. Y el mismo q, digamos. Podría extrapolar acá. ¿No? Por ahora, extrapolar estos dos nomás no tiene mucha gracia, o extrapolar estos dos no tiene mucha gracia. En realidad, por ejemplo, podríamos hacer esto. Yo con este estimador, yo sé que puedo ir al límite hasta un cierto límite. Yo le voy poniendo h más chico, y va a llegar un momento que no sé, ponerle que sea 10 a la menos no sé cuánto, a la menos algo, que ahí va a dar el mejor valor. Después ya va a empezar a dar error. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos. Sí. Vamos a graficar eso. Vamos a graficar eso por las dudas. Vamos a graficar vamos a graficar estos estimadores, cuánto le erran al valor que están tratando de estimar. Ya hicimos una gráfica parecida, pero vamos a hacerlo de vuelta. Entonces vamos a poner todo un vector de h. H que sea 10 a la, y acá le pongo un vector, 10 a la menos de 1 hasta 16. 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Punto a la. Punto a la. Bárbaro. Ahora voy a graficar esto.
log Steam, valor absoluto, entre, en el eje X pongo la H, y en el eje Y pongo Steam 2 de H, menos 1, que es lo que estoy tratando de estimar. Y se los comparto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Acá. Cuanto más chico elegimos el H, el error va dando más chico. Pero hay un H que es el mejor. Después ya cuando H le ponen más chico todavía, empiezan a aparecer errores de la máquina y de redondeo y no sé qué, y da cualquier cosa. Pero digamos, hay un H óptimo que es este, en este caso. Ese H óptimo lo podríamos estimar teóricamente, etc. Pero está. Entonces, el estimador inicial tiene un límite. Lo máximo que me aproxima es eso ahí, con ese error. Con H igual a 10 a la menos 4, y el error que me produce es 10 a la menos 8. ¿Sí? Vamos a graficar vamos a calcular estos 4 valores. Nosotros habíamos calculado estos 2 nomás. Y en base a estos 2, hicimos extrapolación de Richardson. ¿Este qué error tiene? 10 a la menos 3, ahí a la menos 4, no sé, no me doy cuenta. ¿Este qué error tiene en el segundo estimador? Sí, ahí 10 a la menos 5, no me doy cuenta. ¿No? Pero en base a esos 2 estimados, con esos errores, hicimos extrapolación de Richardson y obtuvimos una mejor estimación, bastante mejor. Bueno, eso mismo lo podemos hacer con estos 2. Pero me parece que lo mejor de todo va a ser hacerlo con estos 2. Con las mejores 2 estimaciones que tenemos. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Vamos a ver estos 4 números. Entonces, lo voy a poner uno tras del otro para que se vea. Sería mucho más fácil hacer un programito o algo. Steam de eso, bárbaro. Ahora Steam de esto, mejoró. Ahora Steam de esto, mejoró más. Ahora Steam de esto. Ese mejoró más todavía, ¿o no? En vez de solamente marcar Steam, calcular Steam, vamos a poner el error directamente. Valor absoluto de Steam menos lo que quiero estimar. Ahí el error es a la menos 4. Borro todo porque hay muchas cosas en la pantalla. Así queda claro. Primero con el estimador original y H0,1. Ese es el error. Ahora le meto un H un poco más chico, dividido 10. A la menos 6. A la menos 8. A la menos 9, viene mejorando. Y ahora, según la gráfica, debería crecer. Creció. Ya empezó a dar cagada. Ya a partir de ahí ya achico el H y empeora la cosa o da cualquier cosa. Entonces, nosotros con estos 2 valores hicimos extrapolación de Richardson y sacamos algo que daba con error a la menos 9, ¿no? Bueno, lo que digo es, hagamos extrapolación de Richardson con estos 2 y con estos 2. A ver qué es lo que da. Ya estos de acá para adelante no los tomo en cuenta porque ya empiezan a dar con error más grande. Entonces, calculemos lo que propongo es extrapolar con estos 2. Con esto y esto. ¿Ah? Entonces vamos a hacer esa cuenta. ¿Ah? Ahora la pregunta es dónde está lo que yo escribí en genérico. Ahora vamos a poner CLC. Ese que yo había puesto la fórmula genérica con Q. Acá, no.
acá está escrito genérico. Entonces acá vamos a ponerle h igual 0.1, punto y coma. Q igual 10. Igual 10, punto y coma. Esto fue lo primero que hicimos. La primera extrapolación que hicimos fue esto. Con h igual 0,1 y q igual 10. Extrapolamos el valor del estimador en 0,1 y 0,01. Ahora vamos a hacer la siguiente extrapolación con los siguientes dos datos. Sería acá ponerle 0,1. Me dio papas fritas. Ah, no, me dio eso. Ah, me dio eso ahí. Bárbaro. Ahora vamos a hacer extrapolar los otros dos datos. Ahí hice lo que... Las extrapolaciones, las tres extrapolaciones. Vamos a calcular el error con cada una de estas tres extrapolaciones. Vamos a llamarle F. F a estas tres extrapolaciones. Entonces vamos a poner así. Vamos a poner de vuelta y vamos a guardar los resultados. Hacemos un vector. Hacemos un vector F que esté vacío. 0, 0, 0. Entonces, ejecutamos lo mismo, pero guardamos el valor. Acá ponemos F. Eso lo guardamos en F de 1. La primera extrapolación de reducción que hicimos, la guardo en F1. ¿Qué pasó? ¿Por qué me da tres valores? Ah, porque los otros son 0, 0 y 0. Está. Ahora, en F2 guardo la siguiente extrapolación. Bárbaro. Y en F3 guardo el valor de la última extrapolación por los últimos dos datos. Solo por las dudas. Repite lo que hicimos. Extrapolamos estas dos aproximaciones, lo guardé en F de 1. Después extrapolamos estas dos, lo guardé en F de 2. Y al final extrapolamos estas dos y lo guardé en F de 3. Eso fue lo que hicimos. Ahora vamos a mirar los errores. Vamos a mirar los errores cometidos. Bueno, vamos a hacer abs de 1 menos f de 1. 10 a la menos 9. Este fue el error que ya habíamos visto con la primera extrapolación. Pero ahora vamos a mirar con la segunda extrapolación que pasó. Mirá, la menos 11 extrapoló mucho más. O sea, mejoró mucho más la extrapolación. Y tiene sentido porque extrapolé a partir de dos valores más precisos que los anteriores, que los primeros dos. Y a ver f de 3, ¿qué pasa? Empeoró. Bueno, ¿qué podría yo hacer ahora? Eso quiere decir que yo en definitiva, en la práctica, obtuve un valor, extrapolando para obtener hasta una precisión de a la menos 11, cuando en realidad el estimador original me permitía el mejor error que me permitía el estimador original, ¿cuál era? A ver si nos fijamos arriba. La menos 6. No, creo que era... Acá conocíamos abs. Acá. Ahí. A la menos 9. Pero en realidad lo pude mejorar hasta la menos 11 extrapolando. En realidad lo que extrapolé fueron... No utilicé este valor para extrapolar. El de 0,01. Utilicé el anterior y el anterior a ese. Con eso... Cuando extrapolé con este y el anterior me dio esto, que me dio con el error creció.
Ahí empezaron a aparecer errores de la máquina. ¿Tá? Entonces, digamos, yo tenía 4 estimaciones originales, con errores a la, creo que era a la -4, a la menos, no me acuerdo cuánto, 6, a la -8 y a la -9. Los errores. ¿Hola?